Todo empezó cuando mi madre se olvidó del nombre de mi hija, su propia nieta. Pensé que era una confusión momentánea, una distracción. Después de todo, todos olvidamos cosas a veces, ¿no? Pero con el paso de las semanas, algo no estaba bien. Dejaba la leche fuera del refrigerador. Me llamaba para contarme la misma historia que ya me había contado esa mañana. Se detenía a mitad de una frase y me miraba en silencio, como si su mente se hubiera quedado atrapada en un lugar al que yo no podía acceder. Al principio, lo negamos. Yo le decía que estaba cansada. Ella decía que era normal con la edad, pero una noche, mientras estábamos en la cocina, me preguntó si todavía vivía con papá. Mi padre había fallecido hacía más de 6 años. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no podíamos seguir ignorándolo. Este video no es para darte miedo, tampoco es para llenarte de términos médicos o estadísticas frías. Es para contarte una historia real, la mía. Y cómo un simple consejo de un médico, algo que tomó menos de 10 segundos, cambió por completo el rumbo de lo que parecía inevitable. Porque sí, olvidar es parte de la vida, pero también lo es recordar. Y a veces, lo que parece el comienzo del fin, puede ser solo una señal de que necesitamos mirar con más atención. Si te quedas hasta el final, te contaré exactamente qué fue lo que el doctor nos dijo. Puede que ese mismo consejo también te sirva a ti o a alguien que amas. Por cierto, dime en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo. Me encantará leerte. Ahora sí, acompáñame, porque esto es algo que todos deberíamos escuchar antes de que sea demasiado tarde. Los primeros olvidos. Los primeros olvidos no llegan con un anuncio. No hay una campana que suene, ni una alarma que te diga, algo está empezando a cambiar. Al principio, parecen cosas normales, pequeños detalles, nada de qué preocuparse, o eso queremos creer. Mi madre siempre había sido organizada. Tenía una rutina sencilla pero constante. El café a la misma hora, las llaves siempre en la mesita de entrada, las compras anotadas con buena letra en un cuaderno viejo. Pero un día me llamó por teléfono para preguntarme si yo tenía sus llaves. Le dije que no. Insistió en que las había dejado en su bolso. Luego las encontró en la nevera. Nos reímos. Lo tomamos como una anécdota divertida. Yo misma le dije, nos pasa a todos, mamá. Y ella también se rió. Aunque por dentro, sé que algo le hizo ruido. Después vino la tetera. Una tarde, la puso al fuego y se sentó a ver la televisión. Yo llegué justo a tiempo, cuando ya se empezaba a oler el metal quemado. La cocina estaba llena de vapor. Ella se disculpó, confundida. Me dijo, no sé en qué estaba pensando. Pero el problema no era lo que pensaba. Era lo que había empezado a olvidar. Con los días, noté que repetía historias. Me hablaba del vestido que se quería comprar o del perrito de la vecina. 1, 2, 3 veces en la misma semana, a veces en el mismo día. Le pregunté si recordaba habérmelo contado. Se quedó en silencio. Desvió la mirada. Cambió de tema. En lugar de preocuparme, quise explicarlo. Está cansada, pensé. Son cosas de la edad. Y también me dije a mí misma lo que tantas familias se dicen en voz baja. Mientras sepa quién soy yo, todo está bien. Pero eso no es verdad, porque cuando los olvidos aparecen, ya no se trata de una confusión ocasional, se trata de una señal, y muchas veces es más fácil negar la señal que aceptarla. Mi hermana, por ejemplo, decía que mamá solo estaba despistada. Mi tía aseguraba que eso era normal. Incluso mamá bromeaba al respecto. A esta edad, si me acuerdo de mi nombre ya es suficiente. Pero el humor, en este caso, era solo una forma de esconder el miedo. La verdad es que esos pequeños lapsos eran como hilos que se iban soltando, uno por uno. Primero las llaves, luego las palabras, después una fecha importante olvidada. El cumpleaños de su mejor amiga pasó sin que ella se diera cuenta, algo que jamás había ocurrido. Y lo más triste es que todos lo vimos, pero ninguno quiso admitirlo. Preferimos mirar para otro lado, pensar que todo seguiría igual.
que era una etapa, un cansancio, un mal día. No queríamos enfrentarnos a la idea de que algo más profundo estaba ocurriendo. Pero los olvidos no se detuvieron. Al contrario, empezaron a formar parte de nuestra rutina, y lo que al principio parecía inofensivo se fue convirtiendo en una presencia constante, una sombra que, silenciosamente, empezaba a hacerse más grande. El miedo silencioso que nadie quiere nombrar. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, de esas personas que resuelven, que no se quejan, que siguen adelante sin importar lo que pase. Y por eso, cuando los olvidos empezaron a ser más frecuentes, lo último que quería era que alguien se diera cuenta. Al principio, solo guardaba silencio. Si no recordaba una palabra, simplemente cambiaba de tema. Si no sabía dónde había dejado algo, culpaba al desorden, al estrés, al clima. Siempre encontraba una explicación lógica, una excusa socialmente aceptable. Y yo, sin saberlo, se la creía. Porque era más fácil pensar que todo estaba bien. Pero detrás de esas justificaciones había algo más profundo. Había miedo. El miedo de mi madre no era a olvidar, era a dejar de ser quien era. Tenía miedo de parecer débil, de ser vista como una carga, de que empezáramos a tratarla como a una niña. Y eso, para alguien que siempre había sido independiente, era inaceptable. Una tarde, mientras cenábamos, le pregunté si se había dado cuenta de que estaba repitiendo algunas cosas. Me miró con una sonrisa tranquila y me dijo: «Estoy cansada, eso es todo, no te preocupes tanto». Y luego cambió de tema, pero su mirada ya no era la misma. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Muchas veces, el silencio de una persona mayor no es olvido, es orgullo, porque admitir que algo está fallando es difícil, pero más difícil aún es aceptar que uno ya no tiene el mismo control que antes. Mi madre no quería preocuparnos, pero tampoco quería que pensáramos que estaba perdiendo facultades. Así que empezó a vivir en un pequeño teatro, uno que muchas personas mayores conocen muy bien. Anotaba cosas en papeles sueltos y los escondía por la casa. Practicaba nombres frente al espejo antes de ver a alguien. Y cuando no se acordaba de una historia, decía que prefería no hablar de eso ahora. Todo con tal de proteger su imagen, de seguir pareciendo la madre fuerte, lúcida, en control. Este miedo no solo la alejaba de nosotros, también retrasaba lo más importante: pedir ayuda. Porque para aceptar un diagnóstico, primero hay que aceptar que algo no está bien. Y cuando el orgullo es más fuerte que la sospecha, ese momento puede tardar en llegar. A veces, demasiado. Los médicos lo saben. Muchas veces, los adultos mayores llegan a la consulta tarde. No porque no quieran curarse, sino porque temen lo que puedan descubrir. Temen la palabra demencia. Temen el juicio. Temen el cambio que esa palabra puede traer a sus vidas. Y nosotros, sus hijos, también tenemos miedo. Miedo a que nuestros padres dejen de ser los que conocíamos. Miedo a tomar decisiones difíciles. Así que todos, en silencio, miramos hacia otro lado, mientras la memoria se va desvaneciendo poco a poco. Mi madre decía que solo estaba cansada. Pero el cansancio no te hace olvidar el nombre de tu nieta. No te hace perder la noción del tiempo. No te obliga a fingir que sabes lo que estás diciendo, cuando en realidad estás improvisando frases para no quedar mal. Lo que más duele de este miedo silencioso no es lo que borra, sino lo que oculta. Y hasta que no tengamos el valor de hablarlo abiertamente, muchos seguirán sufriendo en silencio, solos, detrás de una sonrisa que intenta disimular lo que el corazón ya sabe. El impacto emocional en la familia. Cuando uno piensa en la pérdida de memoria, lo primero que imagina es a la persona que olvida. Pero rara vez se habla del otro lado, de los que están ahí mirando cómo, poco a poco, esa persona empieza a cambiar. Y cómo ese cambio, aunque no lo digas en voz alta, empieza a romperte también por dentro. Yo siempre fui muy cercana a mi madre. Hablábamos todos los días, compartíamos recetas, historias, recuerdos. Pero cuando los olvidos se volvieron frecuentes,
Algo en nuestra relación empezó a cambiar. No fue de golpe, fue sutil, como si una neblina se interpusiera entre nosotras. Al principio, me preocupaba. Después, empecé a irritarme. Recuerdo una vez, perfectamente. Habíamos planeado que ella pasaría a recoger a mi hija del colegio. Se lo dije la noche anterior. Lo anoté en el calendario de la cocina. Lo hablamos en la mañana, por teléfono. Pero cuando llegó la hora, no apareció. La llamé. Me dijo que no recordaba haberlo hablado, que nadie le había dicho nada. «Te lo dije ayer, mamá». «¿Cuándo? Yo no recuerdo». Y en ese momento me dolió. Pero también me enojé, porque no entendía, porque pensaba que no me estaba escuchando, porque me sentí frustrada, impotente, sola. No se lo dije, pero colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, no por el olvido, sino por la sensación de estar perdiendo a mi madre, de a poco. Ese fue el principio de muchas pequeñas discusiones. Olvidaba una cita médica, me preguntaba por cosas que ya habíamos hablado, confundía fechas, mezclaba recuerdos, y yo me volvía cada vez menos paciente. A veces me escuchaba diciendo cosas que después me pesaban en el alma. «Ya te lo expliqué». «Pero si lo hablamos ayer, mamá». Otra vez con lo mismo. No lo hacía por crueldad, lo hacía por miedo, por la frustración de ver que, aunque yo quería que todo volviera a ser como antes, no podía hacer nada para detener el avance de lo que fuera que estaba pasando. La memoria de mi madre no solo se estaba borrando en su mente, también estaba desgastando los hilos invisibles que nos unían. Esos momentos compartidos, esas anécdotas en común, ese lenguaje secreto de madre e hija que habíamos construido durante décadas, empezaba a difuminarse. Y lo más difícil era aceptar que, por más que ella me quisiera, ya no podía ofrecerme el mismo tipo de relación. Porque cuando alguien empieza a olvidar, no es solo lo que dice lo que cambia, es cómo te mira, cómo reacciona, cómo responde a las emociones. A veces sentía que estaba hablando con una versión anterior de mi madre, o con una nueva versión que no terminaba de reconocerme como antes. Y eso, por más amor que haya, duele. Duele profundamente. La culpa también empezó a aparecer. Me culpaba por no haberlo notado antes, por haberle gritado alguna vez, por no ser más comprensiva, por no tener la paciencia que ella siempre tuvo conmigo cuando era niña. Pero lo más difícil de todo fue aceptar que no se trataba de que ella no quisiera recordar. Es que ya no podía. Cuando entendí eso, muchas cosas empezaron a cambiar. Pero en ese momento, solo sentía que algo entre nosotras se estaba rompiendo, y yo no sabía cómo detenerlo. El momento de buscar ayuda. Tomar la decisión de llevar a mi madre al médico no fue algo que sucediera de un día para otro. Fue una conversación que primero tuve conmigo misma, durante semanas. Una voz que me decía, quizás es normal, y otra que susurraba, ¿y si no lo es? Había momentos en los que parecía estar bien. Recordaba cosas, contaba chistes, cocinaba su plato favorito. Pero luego había otros días, cada vez más frecuentes, en los que no encontraba las palabras, confundía los días, olvidaba el nombre de personas cercanas. Y ahí empezó a aparecer una palabra que daba miedo incluso pensar, Alzheimer. Ese término, con todo su peso, flotaba sobre nosotras como una nube negra. Porque una cosa era admitir que estaba más distraída. Otra, muy distinta, era enfrentar la posibilidad de que su mente estuviera empezando a apagarse. Lo hablé con mi hermana. Me dijo que quizás exageraba. Lo hablé con una amiga. Me dijo que era mejor saberlo que seguir adivinando. Lo pensé mucho, hasta que una mañana mi madre no recordó cómo regresar de la panadería. Solo eran 2 calles, las mismas por donde había caminado durante más de 30 años. Ese día no dudé más. Cuando le dije que íbamos a ir al médico, su reacción fue una mezcla de negación y miedo. No es necesario. Estoy bien. Lo que me pasa es normal para mi edad. Pero en el fondo, sé que ella también sentía que algo no estaba bien. Y aunque no lo decía, su mirada ya no tenía la misma seguridad de antes.
Llegamos al consultorio con una mezcla de ansiedad y expectativa. Yo esperaba respuestas claras, rápidas, concretas. Ella solo quería que no la trataran como si estuviera rota. Y entonces apareció él. El doctor era un hombre mayor, tranquilo, de esos que no tienen prisa al hablar. Nos recibió con una sonrisa cálida, pero sin infantilismos. No la saludó con condescendencia, sino con respeto. Le ofreció asiento, la miró a los ojos y antes de preguntarle nada, le dijo: «Estoy aquí para escucharla. Lo que usted me diga hoy me ayudará a cuidarla mejor mañana». Esa frase no la olvidé jamás. Durante la consulta, no sacó una lista de pruebas ni llenó la habitación de términos complicados. Empezó a hablar con ella, a hacerle preguntas simples, a observar cómo respondía, cómo dudaba, cómo se esforzaba por no equivocarse. No hubo juicios, no hubo alarmas, solo escucha. Nos explicó que los olvidos podían tener muchas causas, que no todos los casos eran demencia, que a veces la falta de sueño, el estrés, la soledad o incluso una mala alimentación podían afectar la memoria más de lo que creemos. Y aunque no descartó que estuviéramos frente a un deterioro cognitivo leve, su enfoque fue completamente humano. Nos dijo que antes de pensar en diagnósticos grandes, había que empezar por observar, por acompañar, por intervenir con lo más básico: la rutina, los estímulos, la conversación. No recetó pastillas. En su lugar, nos dio algo inesperado, una pequeña tarea. Un consejo que parecía demasiado simple para tener valor, pero que, como pronto descubriríamos, iba a cambiarlo todo. Lo que el doctor observó, sin decir nada. El consultorio estaba silencioso, salvo por el leve tic-tac de un reloj antiguo. Mi madre y yo nos sentamos frente al médico, esperando palabras de diagnóstico, instrucciones urgentes, recetas. Pero lo primero que hizo él fue guardar silencio. Nos miró con calma, sin interrumpirnos. Observó cómo hablaba mi madre, la manera en que buscaba palabras, las pequeñas pausas, la forma en que olvidaba detalles. Después, la vio caminar un par de pasos hacia la ventana para señalar el patio y notó su orientación en el espacio. Ese silencio, lejos de incomodar, nos enseñó mucho. El médico no necesitaba gritar «¡Alarma!» para saber que algo pasaba. Sus ojos ya habían recogido las pistas, el ritmo, la fluidez, la confianza con que mi madre solía moverse y ahora no tenía. Cuando finalmente habló, fue despacio. «Lo primero que observo», dijo, «es su lenguaje. A veces repite ideas, busca nombres, hace pausas largas. Eso puede ocurrir con la edad, pero cuando se vuelve constante, es un signo de alerta». Luego continuó: «También su orientación. Ha señalado el patio como si no estuviera completamente segura de dónde se encontraba. Eso nos dice que la coordinación entre memoria y percepción espacial está afectada». Sin sacar papel ni lápiz, comenzó a trazar la línea que separa el olvido normal del que requiere atención médica. Con el envejecimiento natural, es común olvidar detalles concretos: el lugar donde dejaste las llaves, la lista de compras por un instante. Pero recuerdas dónde vivías, quién eres, quiénes son tus seres queridos. Mantienes la mayor parte de tu autonomía. Se inclinó un poco hacia adelante y continuó: «En cambio, cuando las lagunas son más profundas, cuando confundes personas cercanas, fechas importantes, direcciones familiares, entonces hablamos de un deterioro patológico que puede progresar con el tiempo». Lo hizo sin dramatismo, con una voz serena, casi reconfortante. Y, sorprendentemente, no mencionó ninguna pastilla. En lugar de eso, sacó una tarjeta pequeña del bolsillo de su bata y dijo: «Antes de pensar en medicamentos o pruebas complejas, hay un ejercicio muy simple que quiero que empiece a practicar». La tarjeta tenía solo 3 palabras escritas con letra clara: repetir, visualizar, sonreír. Nos explicó que, cada mañana, antes de levantarse, mi madre debía dedicar solo 10 segundos a ese pequeño ritual. Primero, repetir en voz alta su nombre completo. Luego,
visualizar 3 cosas que le traían alegría: un paseo con las amigas, el aroma del café, el abrazo de su nieta. Y por último, sonreírse a sí misma frente al espejo, como si estuviera saludándose después de un largo viaje. 10 segundos, recalcó, para recordar quién eres. 10 segundos para anclar emociones positivas. 10 segundos para activar ese puente entre memoria y emoción. Nos aseguró que, durante las siguientes semanas, prestar atención a esos pequeños ejercicios ayudaría a reforzar rutas neuronales. Que cada vez que mi madre repitiera su nombre, su cerebro ejercitaría la conexión entre identidad y palabra. Que al visualizar recuerdos felices y acompañarlos con una sonrisa, estimularía el área emocional del cerebro, responsable de consolidar memorias. No era una solución milagrosa, pero era una forma de empezar a recuperar algo que, por momentos, parecía desvanecerse. Antes de despedirnos, el doctor añadió: la memoria no siempre requiere una píldora. A veces, lo que necesita es una chispa, un gesto breve que recuerde al cerebro lo valioso que es mantenerse activo. Y sin más, nos dejó esa tarjeta entre las manos. Salimos del consultorio con esa tarjeta arrugada en el bolsillo de mi madre. No sabíamos si funcionaría, pero, por primera vez en semanas, sentíamos un atisbo de esperanza. El consejo de 10 segundos. Fue justo antes de salir del consultorio. El doctor se quedó un momento en silencio, como si estuviera decidiendo si compartirnos algo más. Luego, se giró hacia mi madre, la miró a los ojos y le dijo con voz suave pero firme: cada mañana, antes de levantarse, quiero que repita en voz alta estas 3 cosas: su nombre completo, el lugar donde está y una cosa que le haga feliz. Mi madre lo miró con cierta sorpresa. No era el tipo de tratamiento que esperaba, ni pastillas, ni dietas, ni ejercicios complicados. Solo esas 3 frases. ¿Eso es todo?, preguntó con una sonrisa escéptica, y el doctor asintió. Eso, y hacerlo con constancia, le tomará 10 segundos, pero créame, su cerebro lo va a notar. Salimos con ese consejo grabado en la mente. Yo también dudaba. ¿10 segundos? ¿Cómo algo tan breve podía marcar la diferencia? Pero mientras caminábamos hacia casa, empecé a entender lo que él había querido decir. La memoria no se pierde de un día para otro, tampoco se recupera de golpe, pero, igual que los músculos, puede entrenarse. Y en ese entrenamiento, lo pequeño y constante tiene más valor que lo grande y esporádico. La clave estaba en 3 acciones: repetir, ubicar y sentir. Primero, repetir su nombre completo. Me llamo Ana Rosa Gutiérrez. Eso anclaba su identidad, le recordaba quién era, le daba un punto de inicio cada día. No era solo una frase, era su historia, su nombre, su existencia. Luego, ubicar el lugar donde estaba. Estoy en mi casa, en mi cuarto, en la ciudad donde viví más de 40 años. Eso orientaba su mente. Le recordaba que no estaba perdida, que seguía en el lugar que conocía, que el mundo no había cambiado sin avisarle. Y por último, una cosa que la hiciera feliz. Hoy quiero tomar café en el patio, con mi hija. Eso conectaba con la emoción, con el deseo, con la alegría de estar viva. Porque la memoria no es solo datos, también es emoción. Recordamos lo que nos toca el corazón mucho más que lo que solo pasa por la mente. El doctor lo explicó de forma sencilla. Cuando activamos la memoria desde varios ángulos, identidad, ubicación, emoción, estamos dándole al cerebro un mapa. Y aunque ese mapa se vaya borrando con el tiempo, mientras lo sigamos dibujando cada día, seguirá funcionando. Además, hablar en voz alta hacía que el cerebro trabajara doble, pensar y escuchar. Y hacerlo justo al despertar ayudaba a establecer el tono del día. Era como encender un motor con suavidad, sin exigirle de golpe. ¿Por qué 10 segundos? Porque es suficiente para iniciar el circuito. Porque el cerebro responde mejor a lo que se repite con intención, no con presión. Y porque lo importante no es la duración, es la frecuencia. Mi madre empezó esa misma noche.
Puso un papel en su mesita de noche con las 3 frases. A la mañana siguiente, me la encontré en bata, repitiéndolas con una voz firme y por primera vez en semanas, con los ojos brillantes. Me llamo Ana Rosa Gutiérrez. Estoy en mi casa. Hoy quiero regar las plantas. Sonó simple, pero para mí fue como si hubiera recuperado una parte de ella. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con seguridad, con presencia, con vida. Aquel consejo de 10 segundos no curó mágicamente sus olvidos, pero fue un punto de partida, un pequeño acto diario que le devolvía control y, más importante aún, dignidad. A veces buscamos grandes soluciones cuando lo que más falta nos hace es algo pequeño, que podamos hacer todos los días. Un ancla, una rutina, una chispa. Y eso fue, para mi madre, ese ejercicio. Una chispa diaria que empezó a iluminar de nuevo las esquinas oscuras de su memoria. La transformación silenciosa. No hubo milagros. Nadie recuperó de golpe la memoria perdida. No hubo lágrimas de película ni aplausos. Pero algo empezó a cambiar. Y lo hizo en silencio. Mi madre comenzó a hacer el pequeño ejercicio de 10 segundos cada mañana. Primero con ayuda, luego sola. Me llamo Ana Rosa Gutiérrez. Estoy en mi casa, en mi cama. Hoy quiero cocinar lentejas para mi hija. Esas frases se convirtieron en su ritual, y lo que al principio parecía un simple juego de repetición, fue revelando su poder. Su mirada empezó a tener más foco, sus gestos más firmeza, como si ese acto breve, repetido cada día, encendiera algo en su interior. Poco a poco, se fue animando a más. Empezamos a jugar juegos de palabras, adivinanzas, listas de capitales, canciones de su infancia. Un día la vi cerrar los ojos y tararear la melodía de una canción que cantaba cuando yo era niña. Hace años que no pensaba en eso, me dijo, y de pronto, ahí estaba. Yo también hice cambios, dejé de corregirla, dejé de marcar cada olvido. En vez de preguntarle si se acordaba, le daba pistas, le contaba yo el recuerdo y la invitaba a completarlo conmigo. Así, sin presión, comenzó a recordar nombres, cumpleaños, historias que pensé que ya se habían ido. Me habló de su primer trabajo, de la bicicleta que tenía cuando era niña. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo sin que yo lo esperara: «Tu hija cumple años el martes, ¿verdad? Estaba pensando en regalarle un libro». Me quedé en silencio, asombrada, conmovida. Ese pequeño detalle, recordar una fecha, una intención, me pareció un regalo inmenso. La transformación también fue emocional. Ya no se frustraba tanto, se reía más, volvía a contar anécdotas, aunque algunas fueran inventadas o mezcladas con otras. Pero ya no era el contenido lo importante, era la conexión. Noté que su autoestima empezaba a florecer otra vez. Se levantaba temprano, se vestía con más esmero, buscaba temas de conversación. Incluso volvió a hacer cosas que había abandonado, como escribir en su diario. Una noche me enseñó una página. Había escrito: «Hoy me acordé de la voz de mi padre. Fue como si me hablara». Nuestra relación también se transformó. Ya no estaba marcada por la corrección o la preocupación. Volvimos a ser madre e hija, pero con los roles más equilibrados. Yo seguía cuidándola, sí, pero ella también me enseñaba. Me hablaba de paciencia, de resiliencia, de cómo vivir con lo que se tiene, sin rendirse. Descubrimos nuevas rutinas juntas. Hacíamos una caminata corta por la mañana, jugábamos a nombrar flores o calles, cocinábamos juntas. Y antes de dormir, ella me pedía que le repitiera las 3 frases del doctor. Aunque ya no las necesitaba para recordarlas, decía que escucharme decirlas la hacía sentir en casa. Me llamo Ana Rosa Gutiérrez. Estoy aquí, contigo. Y hoy fui feliz. Así, sin grandes promesas ni soluciones mágicas, fuimos recuperando lo más importante: el vínculo, la alegría de estar presentes, y sobre todo, la certeza de que mientras haya amor, constancia y paciencia,
todavía hay mucho que se puede hacer. Aquel consejo de 10 segundos no solo fortaleció su memoria, sanó algo más profundo. Le recordó que aún tenía poder sobre su vida. Y a mí, me enseñó que a veces la transformación no hace ruido, pero se siente en todo. Otras estrategias que ayudaron. El consejo del doctor fue el punto de partida, pero no fue lo único que hicimos, porque si hay algo que aprendimos con el tiempo, es que la memoria se cuida desde muchos frentes, y que no se trata de una sola solución, sino de un conjunto de hábitos pequeños que, juntos, hacen una gran diferencia. Una de las primeras cosas que incorporamos fue la estimulación cognitiva. Nada complicado, nada forzado. Cosas simples, que mi madre disfrutara. Sopas de letras con nombres de flores, crucigramas con pistas relacionadas a su infancia, juegos de asociación con fotos de familiares y lugares que reconociera. Lo hacíamos como un juego, no como una obligación. Y ella, sin darse cuenta, ejercitaba la memoria mientras se divertía. Cada vez que completaba una palabra, su sonrisa era como la de una niña orgullosa. Otra actividad que descubrimos casi por casualidad fue la lectura en voz alta. Yo le leía fragmentos de libros antiguos, cuentos que le gustaban, artículos curiosos de revistas, y después le pedía que me leyera a mí. Era una forma de trabajar su atención, su ritmo, su comprensión. Pero también era una excusa para compartir un momento juntas. Y entonces, un día, encontramos algo aún más poderoso: la música. Una tarde, limpiando una caja vieja, descubrí un casete con canciones que ella solía cantar cuando yo era niña. Lo digitalicé y lo pusimos a sonar. La reacción fue inmediata. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Empezó a tararear, luego a cantar, y después a recordar. La música del pasado, me explicó luego el doctor, es una de las herramientas más eficaces para activar la memoria emocional. Esas canciones que escuchamos en nuestra juventud se graban en zonas del cerebro que a veces permanecen intactas incluso cuando otras partes empiezan a deteriorarse. La música, en su caso, fue como una llave que abrió puertas que creíamos cerradas. Poco a poco, creamos una lista con sus canciones favoritas: boleros, tangos, rancheras, baladas. Cada una traía consigo un recuerdo, un baile, un amor, una amiga, una tarde de verano. Cantábamos juntas mientras cocinábamos o hacíamos tareas. Y en esos momentos, mi madre era plenamente ella. También pusimos atención a algo fundamental que, a veces, se subestima: la alimentación y el descanso. Antes, mi madre comía a deshoras. A veces olvidaba si ya había comido o no. Empezamos a establecer horarios fijos. Le preparaba alimentos ricos en omega 3, frutas, verduras, nueces y sobre todo, comidas que le gustaran y que la conectaran con momentos felices. Le quitamos el exceso de azúcar, redujimos el café por la tarde y aumentamos la hidratación. Y eso, junto con una rutina de sueño estable, hizo una gran diferencia. Se dormía más tranquila, se despertaba con mejor humor, y sus olvidos comenzaron a espaciarse. Pero quizás lo más importante fue evitar los factores que silenciosamente empeoran la memoria: el estrés, la soledad y la falta de sueño. Nos dimos cuenta de que cuando estaba ansiosa, olvidaba más. Cuando pasaba mucho tiempo sola, su mirada se apagaba. Y si no dormía bien, todo lo demás tambaleaba. Así que ajustamos todo lo que pudimos. Hablábamos más seguido. Le organizamos visitas con amigas. Pusimos fotos en las paredes. Música suave al anochecer. Y sobre todo, evitamos discutir por las cosas que ya no podía cambiar. Con paciencia, con cariño y con tiempo. No curamos su memoria, pero logramos algo mucho más valioso: que volviera a sentirse viva, presente, capaz. Y eso también es sanar. Lo que aprendí como hija. Durante todo este proceso, descubrí que no era solo su memoria la que estaba fallando, también era mi comprensión la que estaba a prueba. Al principio, lo viví como una pérdida. Sentía que mi madre se me escapaba entre los dedos,
que dejaba de ser la mujer fuerte y presente que siempre había sido. Cada olvido me dolía como una pequeña despedida, pero con el tiempo entendí que no era ella la que desaparecía. Era yo la que tenía que aprender a verla de otra forma. Me di cuenta de que muchas veces mi impaciencia no venía del cansancio, sino del miedo. Miedo a quedarme sola, a no reconocerla, a que un día me mirara sin saber quién era yo. Y ese miedo se disfrazaba de frustración, de impaciencia, de corrección constante. Eso ya lo hablamos, mamá. No era así, era de otra manera. ¿Cómo puedes olvidarlo? Palabras que yo decía sin querer, pero que hacían daño. Y un día, mientras ella me miraba en silencio, me di cuenta de algo fundamental. No estaba luchando contra el olvido. Estaba luchando contra la forma en que yo me aferraba al pasado, sin aceptar el presente. Ahí fue cuando todo cambió. Empecé a hablarle distinto. No le corregía, le acompañaba. Si se equivocaba en un dato, no la detenía. Le seguía el hilo y convertía su versión en parte de la historia. Cuando buscaba palabras, yo esperaba. Cuando olvidaba un nombre, le sonreía. Me centré menos en lo que ya no recordaba y más en lo que aún podíamos compartir. Un paseo, una canción, un plato de sopa, un silencio cómodo. Y descubrí algo hermoso, que no necesitábamos tener todos los recuerdos intactos para seguir conectadas. Solo necesitábamos estar presentes. Empecé a verla con otros ojos, ya no como la madre que estaba fallando, sino como una mujer que estaba enfrentando una etapa compleja, con dignidad, con esfuerzo, con una valentía silenciosa, y que me necesitaba más que nunca. No para que le recordara las cosas, sino para que le recordara quién era, cuánto valía y cuánto la amaba. Agradezco profundamente aquel consejo de 10 segundos, porque no solo ayudó a mi madre, también me ayudó a mí, a detenerme, a escuchar, a entender que el amor, cuando es real, se adapta. Ese pequeño ritual diario que parecía tan simple, nos regaló una nueva forma de relacionarnos. Le devolvió a ella un poco de control, de identidad, de alegría, y a mí me enseñó a mirar con más compasión, a hablar con más paciencia, a estar sin exigir, sin corregir, sin esperar que todo vuelva a ser como antes. Porque lo más valioso que tenemos con nuestros padres no son las palabras exactas, ni los recuerdos perfectos. Es la presencia, la ternura, la oportunidad de seguir caminando juntos, aunque sea a un ritmo diferente. Mi madre me enseñó muchas cosas a lo largo de mi vida, pero esta fue la más profunda, que incluso cuando se apagan algunas luces, hay otras que pueden encenderse si tenemos el valor de mirar distinto. Y todo empezó con un consejo simple, humilde, pero lleno de humanidad. 10 segundos, 3 frases, y una vida que, poco a poco, empezó a florecer de nuevo. La historia de mi madre no es única. Es la historia de miles de personas mayores que, un día, comienzan a olvidar. Y también es la historia de sus hijas, hijos, parejas y familiares, que los miran con amor y temor, sin saber muy bien qué hacer. Todo empezó con un nombre olvidado, con una tetera abandonada en la cocina, con preguntas repetidas y frases que quedaban a la mitad. Y lo que parecía apenas un despiste, terminó siendo una señal. Una llamada silenciosa que nos decía: atiéndeme, aún estoy aquí. Fuimos al médico con miedo, pero salimos con una herramienta poderosa. No era una medicina costosa, ni una receta complicada. Era un consejo de 10 segundos, tan simple que parecía increíble que pudiera funcionar. Y sin embargo, funcionó. No curó del todo la memoria de mi madre, pero le devolvió seguridad, le dio un ancla para comenzar el día y, sobre todo, nos ayudó a reconectar. Porque no todo deterioro mental es irreversible. A veces, la memoria no se pierde. Solo necesita que la despierten con amabilidad, con estímulos, con afecto. Y otras veces, lo que más necesita una persona mayor no es un diagnóstico, sino sentirse escuchada, acompañada, valorada. No hay fórmulas mágicas,
pero sí hay herramientas humanas. Y lo más poderoso que descubrí fue esto: 1 minuto de atención puede valer más que 1000 medicamentos. Hoy mi madre sigue olvidando algunas cosas, pero también recuerda otras con más fuerza. Y cada vez que repite su nombre por la mañana, cada vez que canta una canción del pasado o sonríe frente al espejo, siento que estamos ganando pequeñas batallas. Si tú también estás atravesando algo parecido, no estás solo. Hay esperanza. Y a veces empieza con algo tan pequeño como detenerte, mirar a los ojos y decir: estoy aquí contigo. ¿Conoces a alguien que también está empezando a olvidar? ¿Te ha pasado a ti o a alguien en tu familia? Déjamelo en los comentarios. Leamos y aprendamos juntos. Y si este video te ayudó, considera compartirlo. Nunca sabes a quién podrías estar salvando de la desesperanza, con solo un clic.